¿Alguna vez has sentido que algo invisible intenta frenarte, que las puertas se cierran y los problemas se multiplican sin razón aparente? La Biblia nos enseña que Dios es escudo y refugio para aquellos que confían plenamente en Él. Su protección no es simbólica, es real y poderosa. En el Salmo 91:7 está escrito: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. Esto no es poesía vacía, es una declaración del poder que Dios despliega a favor de quienes le pertenecen. Hoy descubrirás cómo este salmo puede ser tu mayor defensa ante cualquier ataque, tu arma espiritual en tiempos de crisis. Aprenderás que no se trata solo de leerlo, sino de proclamarlo con fe, desatando así la autoridad de Dios sobre tu vida. Si has sentido que el enemigo está golpeando con fuerza, si atraviesas pruebas que parecen imposibles de superar, entonces este mensaje es para ti. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de enfrentar las batallas. Desde el comienzo de la humanidad, Dios ha sellado con promesas a su pueblo, compromisos que no solo calman el alma, sino que actúan como murallas invisibles frente al enemigo. El Salmo 91 no es solo un poema reconfortante, es una declaración de guerra espiritual. Es un escudo para aquellos que deciden vivir bajo el cuidado del Altísimo. Habrá momentos en que sentirás que los problemas te cercan, que las luchas son interminables y que la batalla es más grande de lo que puedes enfrentar. Pero recuerda esto, no estás solo. Cuando proclamas la palabra de Dios, desatas una fuerza que el enemigo no puede resistir. La Biblia está llena de historias que prueban la fidelidad de Dios para proteger a quienes confían en Él. Recuerda cuando el pueblo de Israel se vio atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. El terror se apoderó de ellos al ver al enemigo acercarse, pero Moisés se levantó y declaró con firmeza: no tengan miedo, permanezcan firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Y en ese instante, Dios abrió el mar, destruyendo al enemigo y librando a su pueblo. Este mismo Dios es quien te protege hoy. Y el Salmo 91 es más que palabras, es una llave que abre el respaldo del cielo. Cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1 está revelando más que un lugar de refugio. Habitar bajo su abrigo significa vivir en comunión constante con Él, depender de su presencia y descansar en su cuidado. Quien comprende esta verdad no ora desde el temor, sino desde la autoridad. No vive angustiado, sino confiado, porque sabe que Dios pelea sus batallas. A lo largo de la historia, muchos han testificado del poder de este salmo. Se cuenta de un hombre que, atrapado en medio de una zona de guerra, comenzó a declarar el Salmo 91 una y otra vez, con fe inquebrantable. Las explosiones retumbaban y las balas silbaban a su alrededor, pero él permaneció firme. Al terminar la batalla, vio que todo a su alrededor había sido destruido, menos el lugar donde él se encontraba. Ni un solo rasguño, ni una herida. ¿Qué lo había protegido? La promesa viva de Dios. Este no es solo un relato del pasado, es una verdad que sigue vigente. Mira lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. El enemigo vino con mentiras y trampas, pero Jesús no argumentó, no debatió, solo declaró: escrito está, y con cada palabra el enemigo retrocedía. Mateo 4. Esa es la fuerza de la proclamación. Cuando tú declaras con fe el Salmo 91, no estás repitiendo un poema, estás blandiendo una espada espiritual. David, el hombre conforme al corazón de Dios, comprendió esta verdad con absoluta claridad. A lo largo de su vida, enfrentó peligros mortales, traiciones y guerras, pero su seguridad nunca estuvo en la fuerza de su brazo ni en el número de su ejército. Su refugio estaba en Dios. Él sabía que la protección divina era la única garantía real contra todo ataque. Por eso escribió: porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 91:3. David experimentó en carne propia lo que significa ser protegido por Dios. En múltiples ocasiones, su vida estuvo al borde del abismo, rodeado de enemigos que deseaban su caída. Sin embargo, el Señor siempre intervino. No hubo trampa del enemigo que pudiera atraparlo,
ni conspiración que prosperara contra él. Lo que debía haber sido su fin, Dios lo transformó en su testimonio. Así también ocurre en la vida de quienes confían en el Altísimo. A lo largo de los siglos, incontables personas han recurrido a este salmo y han visto milagros. Soldados en medio de batallas lo han proclamado y han regresado sanos y salvos. Familias enteras lo han declarado en tiempos de crisis y han experimentado la intervención divina en su hogar. La razón es simple: la palabra de Dios no es un simple consuelo emocional. Es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Cada palabra tiene el poder de transformar la realidad y desatar lo sobrenatural. Pero hay quienes dudan, creen que la protección de Dios es solo un concepto espiritual, algo simbólico sin manifestaciones visibles. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo contrario. Daniel fue lanzado a un foso lleno de leones hambrientos. No había escapatoria, no había posibilidad humana de sobrevivir, pero Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, no porque Daniel tuviera suerte, sino porque la protección del Altísimo es real. Daniel 6:22. Cuando proclamas el Salmo 91, no estás simplemente pidiendo ayuda, estás invocando la presencia de Dios sobre tu vida. Estás estableciendo una barrera espiritual que el enemigo no puede cruzar. Es un escudo que declara que ninguna arma forjada prosperará contra ti, que ninguna plaga tocará tu morada, que aunque el peligro se levante a tu alrededor, no tendrá poder sobre ti. El poder de la palabra hablada es innegable. Dios creó el universo con su voz. Jesús sanaba con su palabra y el enemigo es derrotado con la proclamación de la verdad de Dios. Por eso, cuando tomas el Salmo 91 y lo conviertes en tu declaración de fe, no estás simplemente recitando un texto, estás activando una realidad espiritual. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Esta imagen es poderosa, es el retrato del amor y el cuidado de Dios. No se trata solo de protección contra el peligro visible, sino de una seguridad absoluta en todas las áreas de la vida. No hay tormenta, no hay prueba, no hay enemigo que pueda atravesar la cobertura del Altísimo. Las crisis llegan, las adversidades tocan a la puerta, pero cuando declaras esta palabra con fe, cuando la haces tuya, algo cambia en el mundo espiritual. Personas que han enfrentado ataques de opresión, pesadillas constantes, temor inexplicable en sus hogares, han visto cómo todo cambia al proclamar este salmo con convicción. La atmósfera espiritual se transforma, la oscuridad se disipa, la paz de Dios llena cada rincón. Porque donde está la presencia del Señor, el enemigo no puede permanecer. Si alguna vez has sentido que las fuerzas del mal están atacando tu vida, que hay obstáculos inexplicables que se levantan en tu camino, entonces esta es la señal que estabas esperando. No permitas que el enemigo te robe la paz. No te resignes a vivir bajo el miedo o la incertidumbre. Levántate en febrero. Proclama la palabra de Dios sobre tu vida y observa cómo Él pelea por ti. Este salmo es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay un ejército celestial peleando a nuestro favor, de que Dios mismo es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero muchas veces el enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos creer que esta protección no es real o que no está disponible para nosotros. Nos hará pensar que nuestras luchas son demasiado grandes, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que los ataques son demasiado fuertes. Pero la palabra de Dios es clara. Su fidelidad nunca ha fallado y nunca fallará. Cuando el enemigo se levanta con furia, Dios lo derriba. Esta es una verdad que ha sido probada una y otra vez en la historia. No importa cuán grande parezca la amenaza, cuán feroz sea el ataque o cuán desesperada sea la situación. La victoria no depende de la fuerza humana ni de la capacidad de resistir con estrategias terrenales. Es Dios quien pelea por los suyos, quien desbarata los planes de los impíos y quien anula las maquinaciones del adversario. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras no solo describen una protección general, sino que señalan la derrota específica de todo lo que se levanta contra aquellos que confían en el Altísimo. Las fuerzas del mal operan con el propósito de traer destrucción, confusión y temor.
Pero cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la fe se levanta, el enemigo pierde su poder. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido sembrar duda, hacer que el pueblo de Dios cuestione la veracidad de sus promesas. En el huerto del Edén, la serpiente no atacó con violencia, sino con palabras. No utilizó la fuerza, sino la manipulación. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. La estrategia sigue siendo la misma hoy. Satanás susurra mentiras, torciendo la verdad, tratando de debilitar la confianza de los hijos de Dios. Pero aquellos que han aprendido a refugiarse en la sombra del Omnipotente no serán movidos. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una metáfora poética, es una declaración de lo que ocurre en el mundo espiritual. Las batallas invisibles son reales, aunque no las veamos con nuestros ojos naturales. Hay una lucha constante entre la luz y las tinieblas, y la protección de Dios no es pasiva, es activa. Él ha asignado ángeles para resguardar a sus hijos, para rodearlos, para impedir que el enemigo tenga acceso a sus vidas. Cuando un creyente enfrenta oposición, cuando siente que todo a su alrededor conspira en su contra, debe recordar que no está solo. En la Escritura encontramos un poderoso ejemplo de esto. Cuando el ejército de Sennacherib rodeó Jerusalén, parecía que no había esperanza. Eran miles de soldados, una amenaza imponente, pero el rey Ezequías hizo lo único que podía cambiar el destino de su pueblo. No confió en su propio ejército, no buscó alianzas humanas, clamó a Dios. Y en respuesta, el Señor envió a su ángel, quien destruyó a 185,000 soldados enemigos en una sola noche. No hubo batalla. No hubo resistencia. Dios peleó por su pueblo y la victoria fue instantánea. El Salmo 91 es una proclamación de esta misma verdad. Es la afirmación de que el Señor no deja a sus hijos desamparados, de que su cobertura es real y de que aquellos que confían en su nombre no serán avergonzados. La declaración de que caerán 1,000 y 10,000 a la diestra no es un simple recurso literario, sino una revelación de lo que sucede cuando Dios interviene. El enemigo puede tramar, conspirar y lanzar ataques, pero nada prosperará contra aquel que está protegido por el Altísimo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es una promesa de protección, pero también de elevación. Dios no solo nos guarda del mal, sino que nos lleva a un nivel de autoridad, donde el enemigo no puede alcanzarnos. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor no solo sobreviven a los ataques del adversario, sino que son exaltados, fortalecidos y posicionados para ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. ¿Alguna vez has sentido que la batalla es demasiado intensa, que el enemigo está atacando sin descanso, que las puertas parecen cerradas? Este es el momento de levantarte en febrero. No permitas que el temor te paralice, no dejes que la duda te robe la paz. Proclama la palabra de Dios sobre tu vida, habita bajo la sombra del Omnipotente y confía en que Él pelea por ti. Su protección no es una posibilidad, es una certeza. Si has vivido experiencias en las que has sentido la protección de Dios en tu vida, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra que alguien más necesita escuchar para fortalecer su fe. Y si estás en medio de una batalla, declara en voz alta el Salmo 91 y observa cómo la presencia de Dios transforma tu realidad. ¿Estás listo para confiar en su protección? Deja tu respuesta y sigamos proclamando juntos el poder de Dios. La autoridad de la palabra de Dios es el arma más poderosa contra toda oposición. Cuando Jesús fue llevado al desierto y enfrentó la tentación, no respondió con argumentos ni razonamientos humanos, sino con la Escritura. Escrito está, declaró con firmeza, y con cada palabra el enemigo fue obligado a retroceder. Lo mismo sucede cuando un hijo de Dios toma el Salmo 91 y lo proclama con fe. Cada versículo es una espada que corta las cadenas del temor, una muralla que impide el avance de la maldad, una declaración que establece el gobierno de Dios sobre toda circunstancia. El enemigo teme la palabra de Dios porque sabe que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. No puede resistir su poder, no puede debatir su verdad y no puede anular su autoridad.
Es por eso que su mayor estrategia es silenciar nuestra proclamación. Intenta que permanezcamos callados, que dudemos, que creamos que nuestras palabras no tienen poder. Pero cuando un creyente se levanta y declara con fe, algo sucede en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen y el poder de Dios se manifiesta. En la Escritura encontramos un ejemplo poderoso de este principio. Cuando Josafat, rey de Judá, se vio rodeado por ejércitos enemigos, la situación parecía imposible. No había salida, no había una estrategia militar que pudiera salvarlos. Pero en lugar de buscar una solución humana, Josafat hizo algo que desafió toda lógica. Puso a los levitas al frente de la batalla, no con espadas, sino con cantos de alabanza. Y mientras ellos adoraban y proclamaban la grandeza de Dios, el enemigo entró en confusión y se destruyeron entre sí. Judá no tuvo que levantar un solo arma, porque el Señor peleó por ellos. Este es el poder de proclamar la palabra de Dios, de posicionarse bajo su cobertura, de confiar plenamente en su poder. Las guerras espirituales no se ganan con estrategias humanas. No es nuestra habilidad, nuestro intelecto o nuestras fuerzas las que nos dan la victoria. Es nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra proclamación de la palabra de Dios. Cuando tomamos el Salmo 91 y lo hacemos nuestro, estamos levantando un estandarte en el mundo espiritual. Estamos declarando que nuestra protección no depende de las circunstancias, sino del Altísimo. El enemigo busca cualquier oportunidad para sembrar temor, para debilitar nuestra fe, para hacernos creer que la batalla está perdida. Pero Dios ya ha decretado victoria para aquellos que confían en Él. Así lo demostró cuando los muros de Jericó se derrumbaron, no por la fuerza del ejército, sino por la obediencia y la proclamación de su pueblo. Así lo demostró cuando Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a un ejército inmenso. Así lo demostró cuando Pedro fue liberado de la prisión por un ángel, mientras la iglesia oraba y proclamaba su palabra. Esta es la seguridad de aquellos que han hecho del Altísimo su refugio. No es una esperanza vacía, es una certeza. No es una posibilidad, es una promesa. Y esa promesa se activa con nuestra fe y nuestra proclamación. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Esta es la garantía de que el Señor no solo nos protege, sino que nos sostiene, nos prospera y nos guía hasta el final de nuestros días. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado el poder de proclamar la palabra de Dios en tu vida? ¿Has visto su protección manifestarse de maneras que no puedes explicar? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que avive la fe de alguien más. Y si estás enfrentando una batalla, proclama este salmo con nosotros. Decláralo en voz alta, cree en cada palabra y observa cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. ¿Estás listo para ver su protección en acción? Escribe amén y cuéntanos qué parte del Salmo 91 es la que más resuena en tu corazón. Las guerras espirituales no se ganan con estrategias terrenales. En la Escritura se relata cómo Josafat, rey de Judá, se encontró rodeado por ejércitos enemigos que lo superaban en número y en fuerza. La situación era imposible, pero en lugar de confiar en su capacidad militar, hizo algo que desafiaba toda lógica. Envió a los levitas al frente de la batalla para cantar alabanzas a Dios. Mientras ellos adoraban, el Señor desató confusión en el campamento enemigo y sus propios adversarios se destruyeron entre sí. Este es el mismo principio que opera en el Salmo 91. No se trata de luchar con fuerzas humanas, sino de posicionarse bajo la cobertura de Dios, de proclamar su palabra, de confiar plenamente en su poder. Cuando un creyente permanece en esta verdad, el enemigo no tiene opción sino retroceder. Este relato nos revela un misterio espiritual que muchos pasan por alto. La victoria no es el resultado de nuestra lucha, sino de nuestra fe en quien pelea por nosotros. Josafat no venció por su estrategia, sino por su adoración y proclamación. La adoración no es solo una canción, es una declaración de quién es Dios y de quién tiene el control. Es levantar la palabra de Dios como un estandarte en medio del conflicto. Y es precisamente este principio el que encontramos en el Salmo 91. El poder está en habitar bajo la sombra del Omnipotente, en confiar en su protección y en proclamar su fidelidad. Es una posición espiritual,
una postura de fe que desata la intervención divina. El enemigo puede rodear, amenazar y atacar, pero cuando el pueblo de Dios proclama su palabra con fe, el enemigo es confundido y derrotado. El enemigo busca cualquier oportunidad para sembrar temor, para debilitar la fe y para hacer creer que la batalla está perdida. Pero Dios ya ha decretado victoria para aquellos que confían en Él. Así lo demostró cuando los muros de Jericó se derrumbaron sin necesidad de un solo golpe de espada. Cuando Gedeón derrotó a un ejército inmenso con solo 300 hombres. Cuando Pedro fue liberado de la prisión por un ángel en medio de la noche. Las circunstancias pueden parecer adversas, pero la victoria nunca ha dependido de la fuerza del hombre, sino del poder del Altísimo. Con larga vida los saciaré y les mostraré mi salvación. El poder del Salmo 91 no está solo en sus palabras, sino en la autoridad con la que es proclamado y en la fe con la que es abrazado. No es una oración vacía, ni un simple conjunto de versos inspiradores, sino una declaración divina establecida para aquellos que han decidido confiar plenamente en el Señor. Cada línea encierra una revelación de la protección absoluta de Dios, un escudo que rodea a los justos y que ninguna fuerza de maldad puede penetrar. Pero no basta con conocerlo, no basta con repetirlo sin convicción. Hay quienes proclaman las promesas de Dios sin ver resultados porque ignoran las condiciones espirituales que permiten que su palabra se active con poder. La Escritura enseña que la fe sin obras es muerta, que no basta con escuchar la verdad sin aplicarla. La protección de Dios está garantizada, pero requiere que el creyente se posicione dentro de su cobertura. No se trata de un amuleto ni de una fórmula mágica, sino de una relación de confianza y obediencia con el Altísimo. La proclamación del Salmo 91 no puede ser un acto superficial ni una repetición sin convicción. Cada palabra es una llave que abre la manifestación del poder de Dios, pero esa llave solo opera en manos de aquellos que han decidido confiar plenamente en Él. No se puede declarar la protección del Altísimo mientras se camina fuera de su presencia. No se puede proclamar su victoria mientras se duda de su fidelidad. La sombra del Omnipotente solo cubre a quienes han decidido habitar en Él. La Escritura no dice que cualquiera experimentará esta protección, sino aquellos que han hecho del Señor su refugio y su morada. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado cómo Dios peleó por ti cuando solo podías alabar y proclamar su palabra? ¿Has visto una batalla resolverse cuando dejaste el control en manos del Altísimo? Cuéntanos en los comentarios tu testimonio. Tu historia podría ser el impulso que alguien necesita para levantar su fe y proclamar el Salmo 91 en su vida. Y si hoy enfrentas una lucha, escribe en los comentarios: confío bajo la sombra del Altísimo, y únete a esta proclamación de fe. ¿Estás listo para ver su mano poderosa en acción? Dinos tu respuesta y seamos testigos juntos de lo que Dios hará. El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios y hará todo lo posible para silenciarla o distorsionarla. Desde el principio, su estrategia ha sido sembrar duda y engaño, porque sabe que mientras un creyente proclame la verdad con fe, su poder queda anulado. Por eso, cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no discutió ni razonó con el enemigo, simplemente declaró: escrito está. Con cada palabra pronunciada, el poder de las tinieblas se quebrantaba. Este es el principio que opera en el Salmo 91. Cada declaración es un golpe directo al corazón del enemigo, una proclamación que establece la autoridad del Altísimo sobre toda circunstancia. Pero aquí está la clave: no es la repetición vacía lo que desata el poder, sino la convicción detrás de las palabras. El enemigo no teme a quienes conocen la Escritura de memoria, sino a quienes la creen, la viven y la proclaman con fe. Es fácil repetir versos, pero ¿realmente crees que el Altísimo es tu refugio y tu fortaleza? ¿Realmente confías en que bajo sus alas estarás seguro? Esta es la diferencia entre una declaración vacía y una espada afilada que corta las tinieblas. Cuando proclamas el Salmo 91 con plena certeza, el enemigo retrocede porque reconoce la autoridad que respalda esas palabras. No es tu fuerza, es la del Dios Todopoderoso que pelea por ti. Y aquí es donde muchos fallan, esperan ver la protección antes de creerla.
Pero la fe opera al revés. Primero declaras, primero proclamas, primero confías. Y es entonces cuando la protección se manifiesta. Así como Josué tuvo que gritar antes de que los muros cayeran, así como Pedro tuvo que dar un paso fuera de la barca antes de caminar sobre las aguas, tú debes proclamar el Salmo 91 antes de ver el resultado. No es magia, es fe activa. No es una rutina, es una postura espiritual. Y el enemigo lo sabe, por eso hará todo lo posible para que dejes de proclamar, para que dudes, para que calles. Pero hoy te digo, no dejes que el silencio sea tu respuesta. Piensa en esto. Si el enemigo tiembla ante una proclamación de fe, ¿qué sucedería si miles de nosotros nos uniéramos en esta declaración? ¿Qué pasaría si llenamos los comentarios proclamando juntos: bajo la sombra del Omnipotente estoy seguro? ¿Crees que el enemigo podría resistir ese ejército de fe? No, porque donde dos o más se ponen de acuerdo, el cielo se manifiesta. Así que hoy, únete a esta proclamación. Escribe en los comentarios: yo habito bajo la sombra del Altísimo, y juntos desatemos un movimiento de fe que haga temblar el reino de las tinieblas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has visto el poder de proclamar la palabra de Dios en medio de tu batalla? ¿Alguna vez has sentido cómo su protección te rodeaba cuando lo único que tenías era fe? Cuéntanos tu testimonio, porque tu historia puede encender la fe de alguien más. Y si hoy estás en lucha, proclama con nosotros: confío en su protección. Esta es tu oportunidad de ser parte de un mover espiritual que trasciende este momento. ¿Estás listo para ver lo que Dios hará cuando juntos proclamemos su palabra? Dínoslo en los comentarios y veamos juntos su poder. El enemigo siempre ha intentado disfrazar la verdad, envolviendo sus mentiras en apariencias que seducen al corazón y debilitan la fe. No necesita atacarte con fuerza si puede engañarte con sutileza. Esa ha sido su estrategia desde el principio, desde el huerto del Edén, donde su arma no fue un golpe, sino una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Su método es sembrar duda, torcer la verdad y esperar que tu fe vacile. Pero aquí es donde el Salmo 91 se convierte en tu defensa más poderosa, porque no es una repetición vacía, es una declaración que cierra toda brecha al engaño. Cuando proclamas: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no estás recitando una frase, estás afirmando que el cielo entero está a tu favor, que la protección de Dios es constante y que, aunque el enemigo intente rodearte, hay un cerco celestial que él no puede atravesar. Pero aquí surge la pregunta que el enemigo quiere que te hagas. ¿De verdad estás protegido? ¿Realmente esa promesa es para ti? Y aquí es donde muchos caen, porque miran las circunstancias en lugar de mirar al Dios que gobierna sobre ellas. El enemigo trabaja en el ámbito del miedo, porque sabe que el miedo es lo contrario a la fe. Si logra que vivas con temor, ha ganado, porque un creyente que teme es un creyente que calla. Pero escucha bien, la fe no es la ausencia de temor, es la decisión de creer a pesar de él. Por eso, cuando proclamas el Salmo 91, no estás negando la realidad, estás afirmando una verdad superior, que Dios es tu escudo y que su palabra es más fuerte que cualquier amenaza. ¿Sientes miedo? Proclámalo. ¿Sientes incertidumbre? Proclámalo. Porque cada palabra que sale de tu boca es un decreto en el mundo espiritual, y el enemigo no tiene otra opción que retroceder. Piensa en esto: si Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó al enemigo con un escrito está, ¿cuánto más necesitamos nosotros proclamar la palabra con convicción? Cuando el enemigo le dijo que se arrojara desde el pináculo del templo, citó precisamente este salmo: a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero Jesús no cayó en la trampa de usar la promesa fuera de su contexto. No se trataba de tentar a Dios, sino de confiar en Él. Aquí está la enseñanza. La palabra no es para manipular a Dios, es para alinearnos con su verdad. No es un amuleto, es una declaración de fe. El poder está en proclamarla desde un corazón que confía, no desde una mente que duda. Y ahora te pregunto a ti: ¿cuándo fue la última vez que proclamaste una promesa de Dios con total convicción? ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste tu batalla con un escrito está?
Hoy es el momento. No permitas que el enemigo silencie tu voz. Escribe en los comentarios: a sus ángeles mandará acerca de mí. Y declara con nosotros que tu vida está rodeada por el poder del cielo. Y si has visto el poder de esta proclamación en tu vida, cuéntanos tu testimonio. Tu historia puede ser la llave que abra la fe en el corazón de alguien más. ¿Qué estás esperando? Declara, comparte y sé parte de esta ola de fe. El enemigo siempre ha operado en la sombra, utilizando el engaño como su arma más letal. No necesita mostrar su poder si puede sembrar duda, miedo y confusión en tu corazón. Su estrategia no ha cambiado desde el Edén: distorsionar lo que Dios ha dicho para que cuestiones su amor, su poder y su protección. Pero aquí es donde la verdad del Salmo 91 se convierte en tu escudo más poderoso, porque no es solo un texto antiguo, es un decreto eterno que desarma toda mentira del enemigo. Cuando proclamas: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, estás estableciendo una verdad espiritual: que no caminas solo, que tu vida está custodiada desde el cielo y que cada paso que das está bajo la vigilancia de una protección divina que el enemigo no puede penetrar. Esta no es una promesa débil o condicional, es una declaración firme de la autoridad del Altísimo sobre tu vida. El enemigo sabe que si logras sembrar duda, debilita tu fe. Es su táctica desde siempre: hacerte creer que las promesas de Dios son para otros, pero no para ti. Quiere que mires a tu alrededor y te preguntes: si Dios me protege, ¿por qué estoy en esta lucha? Pero lo que no quiere que recuerdes es que la batalla es la evidencia de que eres peligroso para su reino. Si no fueras una amenaza, Él no se molestaría en atacarte. Por eso, cuando proclamas el Salmo 91, no estás negando la batalla, estás estableciendo quién pelea por ti. No estás diciendo que no hay peligro, estás declarando que el peligro no tiene poder sobre ti. El enemigo quiere que te calles, porque sabe que un creyente que proclama la palabra es un creyente que pelea desde la victoria. Piensa en Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando el enemigo pensó que lo tenía más débil, fue entonces cuando atacó. Pero observa cómo Jesús respondió: no con argumentos, no con emociones, sino con la palabra: escrito está. Cada tentación fue desmantelada con la verdad de Dios. Y aquí está la enseñanza: si Jesús, el Hijo de Dios, usó la Escritura como su arma, ¿cuánto más necesitamos nosotros proclamarla? El enemigo intentó usar el mismo Salmo 91 para tentar a Jesús, pero fue desarmado porque Jesús entendía que la palabra no es para manipular a Dios, sino para alinearnos con su verdad. El poder está en proclamarla desde un corazón que cree, no desde una mente que duda. Ahora detente un momento y piensa: ¿cuántas veces el enemigo ha intentado silenciar tu proclamación? ¿Cuántas veces has susurrado que tu situación es demasiado difícil, que tu batalla es imposible? Hoy quiero que tomes una decisión: proclamar la palabra con más fuerza que cualquier mentira. Escribe en los comentarios: yo habito bajo la sombra del Omnipotente, y declara con nosotros que tu vida está bajo la cobertura de Dios. Y si alguna vez has visto el poder de esta promesa manifestarse en tu vida, compártelo. Tu testimonio no solo es una victoria, es una semilla de fe para otros. Y quiero preguntarte directamente: ¿crees que Dios es capaz de enviarte a sus ángeles en este preciso momento? ¿Crees que su protección es real y personal para ti? Si tu respuesta es sí, escríbelo. Y si tu respuesta es quiero creer, dilo también. Porque algo poderoso sucede cuando proclamamos juntos. Déjanos tu comentario y juntos activemos el poder de esta palabra. El enemigo siempre observa, esperando el momento en que tu fe se debilite, en que bajes la guardia. No necesita destruirte de inmediato. Le basta con sembrar una pequeña semilla de duda, porque sabe que la duda es como una grieta en un muro, pequeña al principio, pero si no se cierra, el muro entero colapsará. Y es precisamente aquí donde el poder del Salmo 91 se vuelve tu defensa más impenetrable. No es un simple conjunto de palabras, es un decreto eterno,
un escudo forjado en el cielo que rodea tu vida cuando decides habitar bajo la sombra del Omnipotente. Pero aquí está la clave. Este salmo no es para quienes lo recitan mecánicamente, sino para quienes lo proclaman con fe y lo viven como una verdad absoluta. El enemigo tiembla cuando ve que no solo conoces la palabra, sino que caminas en ella, porque sabe que un creyente que declara, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, es alguien que ha comprendido que su protección no es simbólica, es real y activa. Sin embargo, el enemigo es astuto. Su objetivo no es solo atacarte, sino hacerte sentir que estás solo en la batalla. Quiere que te preguntes, ¿y si esta vez Dios no me protege? ¿Y si mi oración no es suficiente? Porque Él sabe que si logra que tu fe vacile, podrá avanzar. Pero aquí es donde tú debes responder con autoridad, proclamando que tu vida está escondida bajo las alas del Altísimo, que ninguna saeta, por rápida que sea, puede alcanzarte si estás cubierto por su presencia. Y es más, cuando proclamas esta verdad, no solo te proteges a ti mismo, sino que desarmas las estrategias del enemigo. Él trabaja en la oscuridad, pero la proclamación de la palabra es luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que la protección de Dios te libró de algo que parecía inevitable? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la palabra que alguien necesita para creer. Es importante que entiendas esto. La verdadera fe no es la que espera que desaparezca la tormenta, sino la que camina en medio de ella con la certeza de que no será destruida. Cuando Jesús calmó la tempestad, no lo hizo porque el viento y las olas tuvieran poder, sino para mostrar que su palabra gobierna sobre todo. De la misma manera, cuando proclamas el Salmo 91, no estás negando la realidad del peligro, estás afirmando que la última palabra la tiene Dios. Y esto es lo que el enemigo no quiere que comprendas. Él puede rugir, puede amenazar, pero no puede tocar a quien ha hecho del Altísimo su refugio. Su ataque más feroz es la mentira, porque sabe que si te hace creer que estás desprotegido, bajarás tus armas. Pero hoy quiero que declares junto a mí: mi vida está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me tocará fuera de su voluntad. Escribe esta declaración en los comentarios y hagamos juntos que el enemigo retroceda. Piénsalo. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón se acercaba, todo indicaba que el final era inevitable. Pero lo que ellos no veían era que su verdadero escudo no estaba en lo visible, sino en la promesa de Dios que iba delante de ellos. Cuando Moisés extendió su vara, no fue el mar lo que obedeció, sino la palabra que Dios ya había establecido. Esto es lo que ocurre cuando proclamas el Salmo 91. No estás pidiendo que el problema desaparezca, estás ordenando que todo se alinee a la autoridad de Dios. Estás abriendo un camino donde no lo había, porque la palabra de Dios no pide permiso, establece dominio. Y ahora te pregunto, ¿qué mar necesitas que se abra hoy en tu vida? Escríbelo en los comentarios, porque vamos a proclamar juntos que el poder de Dios se manifestará. El enemigo siempre busca atacarte en tu punto más débil, y muchas veces ese punto es el temor. Temor al futuro, temor a perder, temor a lo que no puedes controlar. Pero el Salmo 91 declara: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Entiendes lo que esto significa? No es solo que Dios te protegerá del peligro, es que también guardará tu mente del miedo. Porque el miedo es el arma más silenciosa del enemigo, aquella que paraliza antes de que siquiera llegue la batalla. Pero cuando proclamas que no temerás, estás desarmando esa arma. Estás diciendo: puedo caminar en el valle de sombra de muerte, pero no temeré, porque tú estás conmigo. Y si alguna vez has vencido un temor a través de tu fe, compártelo en los comentarios. Alguien necesita leer tu victoria para creer que la suya es posible. La batalla más grande no es la que se libra fuera, sino dentro. Por eso el enemigo siempre atacará tu fe, porque si logra silenciar tu proclamación, te habrá desarmado. Pero hoy te animo a que no solo escuches esta palabra, sino que la declares. Escribe en los comentarios: yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Y con esa proclamación, deja claro que tu vida está sellada por la promesa de Dios. Y recuerda, cada vez que proclamas la palabra, el cielo se mueve a tu favor y el enemigo retrocede.
El enemigo siempre busca aprovecharse del silencio y la confusión. No necesita grandes ataques si logra sembrar la incertidumbre en tu corazón. Es ahí, en esos momentos donde parece que todo está en tu contra, que el Salmo 91 se convierte en tu arma más poderosa. Esta no es una oración común, es un escudo declarado desde la eternidad para aquellos que deciden habitar bajo la sombra del Altísimo. Pero aquí está el verdadero desafío. ¿Estás habitando o solo visitando su presencia? Muchos repiten las palabras de este salmo, pero pocos lo viven como una verdad activa. El poder no está en la repetición, sino en la convicción. El enemigo tiembla no cuando lo recitas, sino cuando lo crees. ¿Y tú, cómo vives esta promesa? ¿Te has refugiado realmente bajo sus alas o solo acudes cuando la tormenta arrecia? Cuéntame en los comentarios, porque tu respuesta puede inspirar a alguien más. Este salmo no promete que no habrá batallas, promete que no estarás solo en ellas. La vida está llena de saetas que vuelan de día, críticas, problemas inesperados, traiciones, situaciones que parecen fuera de tu control. Pero, ¿qué es más fuerte, el ataque o la cobertura de Dios? El Salmo 91 lo deja claro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen de protección íntima, como un ave que resguarda a sus crías. No se trata solo de protección física, sino de una cobertura integral sobre tu mente, tu corazón y tu espíritu. Y aquí surge la pregunta: ¿estás permitiendo que Dios sea tu escudo o estás buscando protección en tus propias fuerzas? Escríbelo en los comentarios, porque compartir tu lucha puede ser el inicio de tu victoria. Pero aquí está el verdadero secreto. La protección de Dios no es automática, es relacional. El Salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar significa permanecer, no visitar ocasionalmente. Muchos quieren la protección, pero no la presencia. Quieren el escudo, pero sin vivir bajo la sombra. Y es por eso que, cuando llega el ataque, se sienten desprotegidos. Este salmo es para quienes han decidido hacer de Dios su refugio constante, no su último recurso. ¿Estás habitando o solo pidiendo ayuda cuando todo se derrumba? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque reconocer dónde estamos es el primer paso para entrar bajo su abrigo. A lo largo de la historia, quienes comprendieron este principio vieron lo imposible hacerse realidad. Daniel no salió ileso del foso de los leones porque gritó, sino porque habitaba en la presencia de Dios antes de ser arrojado allí. Su confianza no nació en la crisis, ya vivía bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y tú? ¿Tu fe aparece solo en el momento del problema o es tu fundamento diario? Porque es fácil proclamar: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, cuando todo está bien. Pero la verdadera proclamación se hace en medio del fuego. Si alguna vez viviste un momento donde la protección de Dios fue evidente, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra que alguien necesita para creer. Pero aquí viene lo más poderoso. Este salmo es también una declaración de autoridad. Cuando dice: pisotearás al león y al áspid, está revelando que no solo serás protegido, sino que tendrás poder sobre aquello que intentaba destruirte. No es una protección pasiva, es una victoria activa. Es Dios diciéndote: no solo te cubriré, te haré vencer. Pero para ejercer esa autoridad, primero debes estar bajo su cobertura. No puedes pisotear al enemigo si no estás pisando firme sobre su palabra. Ahora dime, ¿sobre qué estás pisando hoy, en fe o en temor? Escríbelo en los comentarios, porque este es el momento de pisar firme en su promesa. Este salmo no es un amuleto, es una declaración de guerra. Es proclamar que tu vida pertenece a Dios y que ningún arma forjada prosperará contra ti. Pero la proclamación sin fe es ruido vacío. Hoy te animo a que no solo escuches, sino que declares con autoridad: yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Y si crees que esta palabra es para ti, escríbelo en los comentarios. Tu declaración no solo será leída aquí, será escuchada en el cielo. Y recuerda, el enemigo ataca a quien representa una amenaza. Si sientes que las batallas se intensifican, tal vez es porque tu vida está destinada a impactar a muchos. No dejes que el miedo te silencie. Hoy es tu momento para declarar, para habitar y para vencer.
Si quieres que continúe desarrollando esta enseñanza, házmelo saber en los comentarios. Juntos, proclamemos el poder del Salmo 91 y veamos cómo el enemigo retrocede. El Salmo 91 no es simplemente una oración de protección, es una declaración de fe que separa a quienes conocen a Dios de quienes solo han oído hablar de Él. Este salmo comienza con una verdad poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar de vez en cuando, es vivir, permanecer, hacer de la presencia de Dios tu hogar. ¿Y qué significa habitar bajo su sombra? Significa vivir tan cerca de Él que su presencia cubre cada aspecto de tu vida. En Juan 15:7 Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer es habitar y habitar es confiar. Pero aquí está la pregunta: ¿estamos realmente habitando o solo buscando a Dios cuando llegan las dificultades? Reflexiona y compártelo en los comentarios, porque tu sinceridad puede abrirle los ojos a alguien más. Este salmo nos enseña que la protección de Dios es para aquellos que confían en Él. Y confiar no es solo decirlo, es vivirlo. Cuando dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, está hablando de una fe declarada. Es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué declaras cuando la tormenta es intensa? Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que declaras en tiempos de prueba revela dónde está realmente tu fe. Por eso te pregunto, ¿qué has estado declarando últimamente sobre tu vida? Déjalo en los comentarios, porque lo que declaras hoy construye tu mañana. Pero este salmo no solo habla de protección, habla de liberación. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí el lazo del cazador simboliza las trampas ocultas del enemigo, aquellas que no vemos venir. Pero Dios promete librarnos, incluso de aquello que desconocemos. Así como libró a José de la trampa de sus hermanos y lo llevó de la prisión al palacio, Génesis 50:20, así también te librará a ti. Tal vez hoy no entiendes por qué enfrentas una injusticia, pero recuerda que lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo usará para tu bien. Y si alguna vez viviste una liberación inesperada, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien necesita para seguir creyendo. Luego el Salmo nos muestra la ternura de la protección divina. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen nos recuerda a Jesús en Mateo 23:37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El deseo de Dios siempre es protegernos, cubrirnos, amarnos. Pero muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos de su cobertura. Su protección es real, pero necesita nuestra cercanía. Por eso te pregunto, ¿estás bajo sus alas o fuera de ellas? Es momento de volver. Si sientes que este mensaje es para ti, escríbelo en los comentarios. Pero lo que más impacta de este salmo es su autoridad sobre el enemigo. Pisotearás al león y al áspid, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí no se habla solo de ser protegido, se habla de vencer. El león representa ataques frontales, visibles, y el áspid, ataques ocultos, sutiles, como tentaciones o engaños. Lucas 10:19 confirma esta autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero esta autoridad solo opera desde la posición correcta, bajo su sombra. No se vence al enemigo desde la distancia, sino desde la comunión íntima con Dios. Y ahora te pregunto, ¿estás caminando en esa autoridad o has estado retrocediendo ante el ataque? Compártelo, porque declarar tu posición es el primer paso para recuperarla. Finalmente, este salmo cierra con una promesa divina que no falla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está la clave: el amor y el conocimiento.
No es solo creer en Dios, es conocerlo. Jesús dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No es un conocimiento superficial, es una relación profunda. Muchos conocen de Dios, pero pocos conocen a Dios. ¿Tú en qué grupo estás? Si deseas profundizar tu relación con Él, dilo en los comentarios. Este salmo no es solo un escudo, es un desafío a habitar, a confiar, a declarar, a caminar en autoridad y a conocer verdaderamente al que te protege. Hoy, mientras reflexionas sobre cada promesa, también te invito a que formes parte de esta comunidad comentando. ¿Qué parte del Salmo 91 ha impactado más tu vida? ¿Qué promesa necesitas declarar hoy sobre tu situación? Comparte, porque juntos, al proclamar su palabra, estamos activando su poder. Y recuerda, la protección de Dios es real, pero se activa con tu fe. Su sombra está ahí, esperando que habites en ella. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo, comenta y únete a este viaje espiritual, porque juntos, bajo la sombra del Omnipotente, veremos su gloria manifestarse. El poder del Salmo 91 trasciende el tiempo y la circunstancia. No es una simple oración, es una proclamación de fe, una armadura invisible que rodea a quienes han aprendido a confiar en Dios sin reservas. A lo largo de la historia, este salmo ha sido un refugio para aquellos que han enfrentado adversidad, guerra, persecución y peligro. Sus palabras no son poesía vacía, sino una declaración de autoridad en el mundo espiritual. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo bajo su sombra o simplemente recitamos sus promesas sin apropiarnos de ellas? Hay quienes leen este salmo, pero siguen viviendo con miedo. Hay quienes lo conocen de memoria, pero no han aprendido a aplicarlo con fe. Y aquí es donde radica la diferencia entre aquellos que experimentan la protección de Dios y aquellos que solo la desean. Es momento de evaluar en qué posición estamos. La Escritura nos enseña que la palabra de Dios no es solo para ser leída, sino para ser proclamada. Cuando el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no está hablando de un deseo incierto, sino de una garantía divina. Pero aquí está la clave. Esta promesa no es para cualquiera, es para los que han hecho del Altísimo su refugio. Los ángeles son enviados a favor de aquellos que permanecen bajo su cobertura, no de aquellos que caminan lejos de su voluntad. En Daniel 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, no hubo desesperación en su corazón, porque sabía en quién había confiado. Y el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Su fe activó la protección celestial. ¿Cuántos de nosotros vivimos con esa convicción? ¿O seguimos creyendo que la protección de Dios es un juego de azar? Reflexiona en esto y coméntalo, porque tal vez hoy sea el momento en que tu fe pase del nivel de la teoría a la realidad. El enemigo quiere que olvidemos lo que Dios ha prometido. Su estrategia siempre ha sido la misma: sembrar dudas, hacernos sentir desprotegidos, convencernos de que estamos solos. En el Edén, la serpiente no atacó a Eva con violencia, sino con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Su objetivo no era derribarla, sino hacerla dudar. Y esa sigue siendo su táctica hasta hoy. Te hace creer que Dios te ha abandonado, que sus promesas no son para ti, que estás expuesto al peligro sin defensa. Pero la verdad es que la protección de Dios sigue intacta. Su sombra sigue cubriendo a quienes confían en Él. La pregunta no es si Dios sigue protegiendo, sino si nosotros seguimos habitando en su presencia. El Salmo 91 también habla de una protección que no es solo física, sino espiritual. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Esto significa que la protección de Dios se extiende a lo que podemos ver y a lo que no podemos ver. Hay ataques visibles y otros ocultos. Hay peligros físicos y batallas espirituales. En 2 Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo vio el ejército enemigo rodeando la ciudad, sintió pánico, pero Eliseo oró y dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese instante, él pudo ver que en el mundo espiritual había carros de fuego protegiéndolos.
La protección de Dios estaba ahí todo el tiempo, pero no la podía ver hasta que sus ojos fueron abiertos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver la realidad de la protección de Dios? La victoria no es algo que Dios promete en el futuro, es algo que ya ha decretado. El Salmo 91 termina con una afirmación poderosa: con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. No habla de una vida llena de temor, sino de plenitud. No habla de una existencia en incertidumbre, sino de una vida que experimenta la fidelidad de Dios. Pero nuevamente, esta promesa es para aquellos que han puesto su amor en Él. No se trata solo de conocer a Dios, sino de amarlo con todo el corazón. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La protección divina no es para quienes solo buscan a Dios en momentos de necesidad, sino para aquellos que han decidido vivir en obediencia y relación con Él. Así que la pregunta final es: ¿estás habitando bajo la sombra del Omnipotente o solo visitas su presencia cuando te conviene? ¿Has hecho de su protección una convicción o solo una esperanza incierta? La diferencia entre un creyente que camina en victoria y uno que vive con miedo está en su nivel de confianza en Dios. Si este mensaje te ha hablado, compártelo en los comentarios. Declara con fe que eliges habitar bajo la sombra del Omnipotente y verás cómo su protección se activa sobre tu vida. La palabra de Dios no cambia, pero lo que puede cambiar hoy es tu decisión de creerla y vivirla. El Salmo 91 nos revela una verdad poderosa. La protección de Dios no es un concepto simbólico, es una realidad espiritual activa. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto: su cobertura se activa en quienes han decidido confiar plenamente en Él. Es fácil proclamar promesas en tiempos de paz, pero es en medio de la tormenta donde se demuestra la verdadera fe. ¿Recuerdas cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca y se desató una tormenta feroz? Mientras ellos temblaban de miedo, Jesús dormía. ¿Por qué? Porque sabía quién tenía el control. Pero lo más impactante vino después, con solo 3 palabras: calla, enmudece. Marcos 4:39. El viento cesó y el mar se calmó. Aquí está la clave: cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, no necesitas gritar, solo declarar su autoridad. Y te pregunto, ¿cómo enfrentas tú las tormentas de tu vida? ¿Con temor o con fe? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta puede inspirar a otros a confiar más en Dios. Es importante entender que el enemigo no teme a quienes solo conocen el Salmo 91, teme a quienes lo viven. Cuando dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. No es poesía, es una realidad celestial. Ángeles asignados, enviados para cuidarte, para protegerte de lo que ni siquiera ves. Así lo vivió Pedro cuando, estando encarcelado y sentenciado a muerte, un ángel del Señor apareció, rompió sus cadenas y lo sacó en libertad. Hechos 12:7-10. Piensa en esto. Pedro estaba durmiendo, confiando en Dios, mientras el cielo se movía a su favor. ¿Y tú? ¿Confías lo suficiente como para descansar incluso en medio del problema, sabiendo que hay ángeles peleando por ti? Si alguna vez has sentido la protección sobrenatural de Dios, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el milagro que alguien necesita escuchar hoy. Pero el Salmo 91 también nos da una advertencia silenciosa. Dice: pisotearás al león y al áspid. Salmo 91:13. ¿Qué significa esto? Que los peligros estarán ahí, que el enemigo intentará acecharte, disfrazado y silencioso como una serpiente, o rugiendo y amenazando como un león. Pero aquí está la promesa: no serás víctima, serás vencedor. Sin embargo, esta victoria solo es posible si permaneces bajo la cobertura de Dios. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No busca destruir a cualquiera, busca a quien se ha alejado de la sombra del Altísimo, a quien anda solo y sin cobertura. Por eso, el mayor peligro no es el ataque, es estar fuera de su presencia. Y aquí te pregunto, ¿estás habitando bajo su sombra o caminando fuera de ella? Responde en los comentarios.
porque tu sinceridad puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida espiritual. Muchos piensan que proclamar el Salmo 91 es suficiente para estar protegidos, pero olvidan que es más que palabras, es una posición espiritual. No dice el que lo recita, dice el que habita. Y habitar implica permanencia, no visitas esporádicas. ¿Qué sucede cuando alguien sale de esa posición? El enemigo encuentra brechas. Fue lo que pasó con el rey Saúl. Aunque fue ungido, perdió la cobertura de Dios porque eligió la desobediencia. Y cuando la presencia de Dios se apartó, un espíritu maligno lo atormentó. 1 Samuel 16:14. Esta es una verdad dura, pero real. No se puede proclamar protección mientras se vive fuera de la voluntad de Dios. Por eso, más que repetir el Salmo, debemos vivirlo. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Estás bajo su sombra o solo pronunciando palabras? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque este es un momento para ser honestos ante Dios. Y ahora llegamos a la parte más poderosa del Salmo 91, la respuesta personal de Dios. Después de todas las promesas, Dios habla directamente y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Salmo 91:14. ¿Notas el cambio? Ya no es el salmista quien habla, es Dios mismo quien se compromete. Y aquí está la clave. La protección es una respuesta al amor, no a la religión, no a la costumbre, sino al amor genuino por Él. Jesús lo dejó claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No es un amor de palabras, es un amor de entrega, de rendición. Muchos quieren la protección de Dios, pero sin rendirle su corazón. Pero el pacto es claro. La protección es para quienes le aman, y amarle es obedecerle. Entonces la pregunta que te hago es esta: ¿tu relación con Dios es de amor o de interés? Responde en los comentarios, porque esta es una oportunidad para reflexionar y volver al primer amor. La conclusión es poderosa. El Salmo 91 es más que una oración, es un pacto de fidelidad, de protección y de salvación, pero es un pacto con condiciones. Habitar bajo su sombra, confiar sin dudar, amarle por encima de todo. Si hacemos nuestra parte, Dios hará la suya. Así que, si este mensaje ha tocado tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Proclama con fe: yo habitaré bajo su sombra y confiaré en su protección. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártesela, porque nunca sabemos quién está a punto de rendirse y necesita ser recordado de esta verdad. Bajo la sombra del Omnipotente estamos seguros. La Escritura revela que hay ángeles asignados para la protección de aquellos que confían en el Señor. No es una idea figurativa, sino una realidad celestial que opera de manera activa en la vida de los justos. No son meros observadores de la lucha espiritual, sino mensajeros y guerreros que ejecutan los decretos divinos y que se interponen entre el enemigo y aquellos que han sido sellados por Dios. No son una fuerza pasiva, sino un ejército que responde a la autoridad del Altísimo. La Escritura afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una presencia distante, sino una cobertura constante que rodea y resguarda. No es una protección limitada a lo que se puede ver, sino una intervención continua en lo que ocurre en el ámbito espiritual. El Salmo 91 no es solo un texto de fortaleza, sino un pacto de dominio sobre toda fuerza que se levante en oposición a la voluntad de Dios. No es una declaración que ofrece alivio temporal, sino una realidad que establece el reinado del Todopoderoso sobre cada circunstancia. No es una súplica de ayuda, sino una proclamación de autoridad. No es una expresión de deseo, sino una afirmación de victoria. La seguridad del justo no se negocia, no se compromete, no se condiciona. No depende del nivel de la amenaza, sino de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La Escritura enseña que el enemigo puede intentar lanzar sus ataques, pero no prosperarán. Puede buscar abrir brechas, pero no tendrá éxito. Puede intentar avanzar, pero será detenido. No hay arma forjada que pueda prevalecer contra aquel que ha hecho del Altísimo su refugio. No hay conjuro, maldición ni trampa que pueda atrapar a quien ha sido rodeado por la presencia de Dios.
La oscuridad no puede penetrar donde la luz ha sido establecida. El caos no puede gobernar donde la paz de Dios ha sido decretada, y la destrucción no puede tocar lo que ha sido protegido por la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es una invitación a caminar en la certeza de que no hay poder que pueda desafiar la soberanía del Todopoderoso. Es un llamado a vivir con la confianza de que su protección no es frágil ni limitada, sino absoluta e infalible. No es una alternativa entre muchas, sino la única verdad que sostiene la seguridad del justo. La Escritura afirma que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. No es una posibilidad incierta, sino una garantía eterna. No es una opción entre varias, sino la única seguridad real. El mundo puede ofrecer falsas promesas de estabilidad, pero nada en esta tierra puede compararse con la protección que proviene de Dios. Ninguna estructura humana, ninguna estrategia terrenal, ninguna medida de seguridad creada por el hombre puede igualar la cobertura del Altísimo. No hay fortaleza construida por manos humanas que pueda resistir la magnitud de los ataques espirituales que se levantan contra los justos. Pero hay una muralla invisible edificada por Dios mismo que ningún enemigo puede atravesar. No hay sistema creado por el hombre que pueda garantizar protección absoluta, pero la palabra de Dios sí lo hace. No hay poder terrenal que pueda evitar la adversidad, pero la presencia del Todopoderoso sí lo hace. El Salmo 91 es la manifestación de un Dios que no solo promete, sino que cumple. No es una afirmación de lo que podría suceder, sino de lo que ya ha sido decretado en los cielos. No es una posibilidad sujeta a condiciones externas, sino una verdad eterna establecida desde la fundación del mundo. La Escritura enseña que Dios es escudo alrededor de los que confían en Él, que es su gloria y el que levanta su cabeza. No es una seguridad momentánea, sino una cobertura que no tiene principio ni fin. No es una defensa ocasional, sino un resguardo permanente. Nada puede interrumpir la protección de Dios sobre aquellos que han hecho de su presencia su morada. No hay adversidad que pueda superar su autoridad. No hay ataque que pueda prevalecer contra su palabra. No hay estrategia del enemigo que pueda alterar su voluntad. El que habita bajo su sombra está seguro. El que se refugia en él es inquebrantable. El que confía en su nombre jamás será movido. La victoria está asegurada, la seguridad es absoluta y la promesa es eterna. Dios ha hablado, su palabra ha sido establecida y su protección no puede ser quebrantada. No hay enemigo que pueda desafiar lo que ha sido decretado por el Altísimo. Este es el momento de decidir dónde estarás cuando lleguen las pruebas. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje. No es una coincidencia que estas palabras hayan llegado a tu vida hoy. El Salmo 91 no es solo un conjunto de frases bonitas. Es una llave que abre las puertas del refugio divino, pero esa llave solo funciona en manos de quienes creen y confían sin reservas. El enemigo querrá sembrar dudas, hacerte pensar que esta promesa no es para ti, que es solo un símbolo, una metáfora sin poder real. Pero la verdad es que el poder de Dios es tan real como el aire que respiras. Su protección es tangible, es activa, es inquebrantable. Si has sentido que las batallas han sido demasiadas, que el peso es insoportable, es momento de correr bajo su sombra. Es momento de proclamar con fe cada palabra de este salmo y hacerlo tu escudo en cada amanecer y tu fortaleza en cada noche oscura. El mundo está lleno de promesas vacías, de seguridades falsas, de refugios que colapsan ante la primera tormenta. Pero la protección que viene de Dios es eterna, es absoluta, es total. Cuando Él promete que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no es poesía, es una declaración de poder. Es un decreto celestial que se cumple en aquellos que deciden habitar bajo su sombra y confiar en su fidelidad. Pero esta protección no es automática, no es para los que dudan ni para los que usan la fe como un amuleto. Es para los que hacen del Señor su refugio, su morada, su todo. Si hoy sientes que las amenazas se levantan a tu alrededor, si el temor ha golpeado tu corazón, es el momento de responder con fe. No te escondas, no retrocedas. Proclama su palabra, levanta tu voz y declara que tu vida está en manos del Altísimo.
Este es tu llamado a confiar, no a medias, sino completamente. El Salmo 91 es un pacto, y como todo pacto, requiere tu parte: habitar, morar, confiar, proclamar. No es para los que se acercan a Dios solo en tiempos de crisis, sino para los que hacen de su presencia su hogar permanente. Dios no es un refugio de emergencia, es un castillo eterno. Y si decides vivir bajo su sombra, ninguna plaga tocará tu morada, ningún plan del enemigo prosperará. Porque donde habita la presencia de Dios, las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen y el temor se disuelve. La pregunta es: ¿estás dispuesto a habitar bajo su sombra? ¿Estás dispuesto a hacer de su palabra tu escudo diario? Si es así, escribe en los comentarios: yo habitaré bajo la sombra del Altísimo, y haz de esta declaración tu bandera. Si el enemigo ha intentado hacerte creer que estás solo, que tus oraciones no tienen poder, que tus batallas son en vano, hoy es el día de responderle con autoridad. Porque la palabra de Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. No es una posibilidad, es una certeza. El cielo se moviliza cuando un hijo de Dios proclama su fe. Y si alguna vez has dudado de que tus palabras tengan peso, recuerda que Jesús no peleó con espadas en el desierto, peleó con la palabra diciendo: escrito está. Hoy es tu momento de declarar: escrito está. Caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará. Escrito está: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Escrito está: con larga vida me saciará. No permitas que el enemigo te silencie. No dejes que el temor te robe la fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Escribe qué promesa del Salmo 91 vas a proclamar sobre tu vida. Comparte tu testimonio si alguna vez Dios te ha protegido de manera sobrenatural. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu fe, estarás animando a otros a creer también. Porque este no es solo un video, es un altar, es un espacio de fe donde el poder de Dios se manifiesta a través de las palabras, a través de la proclamación y a través de tu testimonio. Así que mientras cerramos este mensaje, quiero que recuerdes algo. La victoria ya fue asegurada. La protección ya fue declarada. El escudo ya fue levantado. Lo único que falta es tu respuesta. El Salmo 91 ya es tuyo, ya está escrito a tu favor. Ahora es tu turno de proclamarlo, de vivirlo, de habitarlo. El enemigo sabe que un creyente que habita bajo la sombra del Altísimo es imparable, es inquebrantable, es intocable. Y si tú has decidido ser uno de ellos, házmelo saber en los comentarios escribiendo: yo habito bajo la sombra del Altísimo. Porque hoy es el día en que tu fe se alinea con la promesa, tu voz se une a la proclamación y tu vida se cubre con la protección eterna del Todopoderoso.